Sin más preámbulos, quisiera presentar a nuestro siguiente expositor, que es el doctor Erik Toussaint, proveniente de Bélgica. El doctor Erik Toussaint nació en Namur en el año 54, es historiador, economista, politólogo, doctor en ciencia política, es miembro del Secretariado Internacional de la Cuarta Internacional, miembro de la Comisión Presidencial de Auditoría Integral de Crédito Público de Ecuador, presidente del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo y profesor titular de la Universidad de Liege, en Bélgica. Sin más preámbulos, quisiera darle la palabra al doctor Erik Toussaint. Muy buenas tardes, estoy muy contento de estar con ustedes. Gracias a los organizadores por haber invitado. Bueno, voy a atacar inmediatamente el tema, empezando por los fondos buitres. Yo diría, es la versión extrema del capitalismo financiero. La versión extrema, es decir, que es la vanguardia y atrás están los batallones que se llaman Goldman Sachs, JP Morgan, Citibank, Santander, BBVA, etc. La sentencia del juez Griesa intenta hacer retroceder América Latina a la situación de final del siglo XIX y de la primera parte del siglo XX. Parte de la historia cuando Estados Unidos tenía la posibilidad de intervenir, otros acreedores también, o de manera militar directa o por otras vías. Entonces es un desafío muy importante. Y por eso colocar en el programa, como lo hicieron los organizadores, el tema en términos de alternativa de la doctrina Drago es efectivamente un elemento importante. ¿De qué se trata con la doctrina Drago? Ya el ministro, el canciller, subrayó el aporte de Drago en el conflicto Venezuela con los acreedores en 1902. Hay en realidad dos doctrinas, la doctrina Drago y la doctrina Calvo. Eran dos juristas argentinos. Calvo, el primer que emitió la doctrina, dijo que los países de América Latina tenían que arreglar los litigios con extranjeros vía su jurisdicción nacional y no podían delegar a la justicia de Estados Unidos o de otro país dictar una sentencia sobre un litigio. Drago, que era ministro de Relación Exterior de Argentina en 1902, yo diría, retomó una parte de la doctrina Calvo, la hizo suya y añadió que no se podía utilizar la fuerza militar para exigir el pago de una deuda externa. Fue en la época todo un debate diplomático, porque por supuesto Estados Unidos estaba totalmente en contra de la doctrina Drago y de la doctrina Calvo. Mientras los países de América Latina en los años 20 y 30 empezaron a adoptar y a pasar en sus constituciones nacionales elementos de la doctrina Drago y Calvo. Y todo el tema de la ofensiva neoliberal de los años 80 por acá ha sido destruir la aplicación de esa doctrina. Y hace que, por ejemplo, en la Constitución argentina está todavía claramente presente la doctrina Calvo y Drago, pero en la práctica
a partir de la dictadura militar del 1976, Argentina renuncia en los contratos de emisión de bonos de deuda a su soberanía y a su inmunidad y delega a la justicia de Estados Unidos la posibilidad de dictar sentencia. Lo que está ocurriendo con Griesa, claro, tenemos que condenar esa inmixción de Estados Unidos y del juez en asuntos de Argentina, pero para enfrentar tal posibilidad de inmixción es absolutamente necesario para los países de América Latina volver a poner en la práctica la doctrina Calvo y la doctrina Drago. Es decir, cuando los países de América Latina emitirán bonos, colocar en el contrato que en caso de litigio es la justicia local, la justicia nacional, que tiene que dictar la sentencia. Es fundamental. Sería un primer paso para enfrentar la situación actual e evitar una extensión de la ofensiva tipo Griesa contra otros países de América Latina. Creo que también, hablando de alternativa, es muy importante convencer a otros países de América Latina a seguir el camino elegido por Bolivia, Ecuador y Venezuela, que decidieron salirse del Tribunal del Banco Mundial. Estos tres gobiernos decidieron, empezó Bolivia con esa decisión en 2008, renunciar a su participación como parte del Tribunal del Banco Mundial sobre litigios en materias de inversiones. Y sería muy bueno para América Latina que un país como Argentina tomara esa misma decisión. Brasil ya ha tomado esa decisión desde antes. Brasil no reconoce la competencia del CIADI. Quizás Brasil es de los países de América Latina por tradición, por ser una superpotencia regional, la que afirma más su soberanía y firma pocos tratados, delegando su soberanía a otras jurisdicciones. Pero más allá de esto, como lo subrayó Luis Bilbao, los fondos buitres nos obligan a volver sobre el tema de la deuda externa. Una deuda externa que en gran parte es una deuda ilegítima. Una parte de la deuda contratada que paga hoy Argentina es una herencia de la deuda contratada por la Junta Militar entre 76 y 82. Es una herencia de la deuda contratada por Carlos Menem en los años 90, cuando implementó una política neoliberal brutal. Es una herencia del mega canje organizado por Domingo Cavallo en el año 2001, cuando era ministro del gobierno de la Rúa, que cayó bajo la presión de la calle, de la Rúa, en diciembre de 2001, que hizo que el presidente Rodríguez Sá, presidente durante una semana, la última semana de diciembre de 2001, decidió suspender el pago de la deuda, y fue una suspensión unilateral de pago de la deuda. Dijo Rodríguez Sá, si me acuerdo bien, mientras no haya pleno empleo en el país, suspendo el pago de la deuda. Y se suspendió el pago de la deuda comercial por unos 90.000 millones de dólares del 2001 al 2005. Y gracias a esto, Argentina
logró recuperar al nivel económico y aprovecharse del aumento de los precios de sus exportaciones a partir del 2003 para invertir en el desarrollo económico y tener una verdadera recuperación. Hubo entonces la reestructuración de deuda en el 2005, a través de la cual Argentina hizo un canje de deuda, logró una quita importante de deuda, pero al mismo tiempo aceptó reconducir la delegación de jurisdicción y la renuncia a la soberanía y a la inmunidad en los nuevos contratos. Y luego en 2010 reabrió el canje de deuda. Entonces, claro, denunciamos los fondos buitres, pero hay que darse cuenta que si nosotros mismos hacemos errores, los enemigos van a aprovecharse de esos errores. Pueden apoyarse sobre errores de estrategia o de táctica para imponer en la práctica sus intereses. Entonces quiero volver a través del tema de la deuda, que se va a convertir nuevamente en un poderoso instrumento para tratar de subordinar a los pueblos de América Latina, que va a ser un instrumento en los años que vienen para tratar de obligar a América Latina a volver a políticas neoliberales, como se está haciendo en Europa. En Europa, de donde vengo, hoy en día Europa es el epicentro de la ofensiva del capital contra el trabajo, de los acreedores contra los deudores. Pero creo que no es descartable una nueva crisis de la deuda en los años que vienen, que puede afectar a América Latina por dos razones. Estados Unidos va a aumentar la tasa de interés a nivel internacional, es una decisión, lo anunció, lo hace de manera muy por etapa, y todavía la tasa de interés es muy baja, pero el aumento va a venir en los meses y años que vienen, es absolutamente claro. Y el otro tema es la reducción de los precios de las materias primas. Eso también es una posibilidad para el futuro. Si coincide un aumento de la tasa de interés internacional y una baja de los precios de exportación de petróleo, de soja por Argentina, de minerales, etcétera, otra vez América Latina puede caer en la trampa de la deuda pública soberana, como ocurrió en los años 80. Y para salir de esto, creo que hay que combinar varias estrategias. Estamos aquí discutiendo alternativa. Creo que lo que nos demuestra la historia es que es a través de actos soberanos, unilaterales, basado en el derecho internacional, que un país puede obtener el respeto de los intereses de su pueblo. Y eso remonta ya al siglo XIX, cuando el primer presidente de raíz indígena de América Latina, Benito Juárez, indígena zapoteca, decidió en 1861, como presidente de México, suspender el pago de la deuda con Francia y Londres, lo que implicó luego una intervención militar francesa para imponer el emperador Maximiliano, que fue derrumbado luego por la resistencia del pueblo mexicano y la victoria de Benito Juárez, y ese emperador impuesto por Napoleón III fue ejecutado por el ejército mexicano victorioso contra Francia. Era en 61, entre 61 y 71.
Recordar quizás, porque estoy haciendo un poco de historia, que Carlos Marx escribió en el capítulo 31 del libro 1 del Capital lo siguiente sobre la deuda. Dice: la deuda pública, en otros términos, es la alienación del Estado, ya sea despótico, constitucional o republicano. Marca con su impronta la era capitalista. La deuda pública marca con su impronta la era capitalista. Sigue Marx diciendo: la deuda pública opera como uno de los agentes más enérgicos de la acumulación primitiva. Con las deudas públicas nace un sistema de crédito internacional que oculta a menudo una de las fuentes de la acumulación primitiva capitalista. Dice esto, escribe esto Marx en 1867. Y volvemos efectivamente al tema de la deuda pública, que puede transformarse en los años que vienen en instrumento de dominación. Pero pasando al siglo XX, recordar que cuando se inició la Revolución Mexicana en 1914, una de las primeras decisiones de Emiliano Zapata y Pancho Villa fue la suspensión de pago. Y México suspendió el pago entre 1914 y 1942 y logró imponer a los acreedores una quita del 90% de la deuda tal como existía en 1914. Es decir, ningún interés agregado, a una victoria total que demuestra la importancia de acto soberano unilateral frente a los acreedores. En los años 1930, 14 países de América Latina suspendieron los pagos de deuda externa. Cuba en 1933, Brasil con Getúlio Vargas en 1933. Getúlio Vargas, el presidente brasileño, organizó una auditoría de la deuda y logró una quita de deuda a través de una reestructuración en 1943, una quita de 60%. Y si ustedes hacen una comparación entre el crecimiento económico de los países que suspendieron el pago de la deuda en los 30 y los que siguieron pagando la deuda, son los que suspendieron el pago, que a pesar de represalias lograron tener un crecimiento más alto que los demás países. Entonces ahora llego a los últimos años. Ya hablé de Argentina. Quiero hablar rápidamente del Ecuador. Yo hice parte de la Comisión Presidencial de Auditoría de la Deuda, creada por el presidente Rafael Correa en 2007. A 18 personas, 12 ecuatorianos, 6 internacionales, analizamos, del cual un argentino, Alejandro Olmos Jr., analizamos toda la deuda contratada por Ecuador entre 1976 y 2006. Y después de 14 meses de trabajo, remitimos nuestras conclusiones al gobierno de Rafael Correa, que en noviembre de 2008 decidió suspender el pago de manera unilateral, el pago de una parte de la deuda comercial. Tenía el dinero para pagar, pero dijo Rafael Correa: es una deuda ilegítima, no hay razón para pagar una deuda ilegítima. Y él logró imponer, basado sobre los resultados de la auditoría, a los acreedores una quita de 70% en junio 2009. Allí hay una diferencia entre Argentina de los años 2000 y Ecuador. Ecuador hizo una auditoría y Argentina no lo hizo. Y lo que hizo además Ecuador es una recompra de título, no un canje de título. Es decir, que Ecuador recompró
a 30 centavos de dólares cada dólar de título de deuda externa. Y no existió más esos títulos, no hubo nuevos títulos, así que no hay posibilidad de enjuiciar a Ecuador en Estados Unidos porque los títulos no existen más. Y no hubo canje de títulos. Es también una lección que hay que sacar. Tercer ejemplo, yo decía, Europa se convirtió en el epicentro de la ofensiva brutal neoliberal capitalista en los últimos años. Grecia se convirtió en un país tipo país de América Latina o de Asia de los años 80-90, es decir, sometido a los dictámenes del Fondo Monetario Internacional y de los acreedores. Hay una experiencia poco conocida, tanto en Europa como en el resto del mundo. Es la experiencia de Islandia. En 2008, Islandia conoció la bancarrota total de su sistema bancario, como lo había conocido Ecuador en 99. Y Islandia, con una movilización popular muy fuerte, decidió no pagar la deuda externa a Reino Unido y a Holanda. Reino Unido protestó de manera muy vigorosa contra la decisión de Islandia, la decisión unilateral de no pago, y el Reino Unido consideró a Islandia como una organización, un país terrorista, y congeló los haberes de Islandia en el Reino Unido, considerando a Islandia un país como en comparación o equivalente a una organización como Al-Qaeda. A pesar de esto, a través de una movilización popular y de 2 referendos, los ciudadanos de Islandia obligaron a su gobierno a no pagar la deuda. Islandia, entre 2008 hasta la fecha de hoy, no paga la deuda reclamada por el Reino Unido y Holanda. Es un acto soberano unilateral que permite a Islandia tener un crecimiento económico mayor del resto de Europa. Y podemos comparar Islandia, que se rebeló frente a los acreedores, con Grecia, que aceptó la dominación de los acreedores y que tiene una caída de su Producto Interno Bruto del 20%, totalmente comparable a la caída que conoció Argentina entre 99 y final del 2001, inicio del 2002. Entonces, para mí es un argumento muy fuerte sobre el tema siguiente. Hay que afirmar que los países tienen el derecho de tomar actos soberanos unilaterales. Imaginar que una justicia internacional va a dar la razón a Venezuela, a Argentina, a Ecuador, es soñar a un mundo que todavía no existe. Son actos soberanos unilaterales. Los Estados Unidos lo hacen cada día, actos soberanos unilaterales, por malas razones. Embargo contra Cuba, apoyo a Israel. Israel multiplica los actos soberanos unilaterales que le lleva a casi el genocidio del pueblo palestino. Y no ocurre nada. Entonces, ¿por qué no actuar de manera soberana, unilateral, pero fundado en argumento de derecho internacional para respetar la deuda social contratada con el pueblo? Y combinar esto con acelerar al nivel de América Latina la activación del Banco del Sur, instituir control de movimiento de capital en los países donde no existe, mantener o instituir el control cambiario,
decretar el monopolio público sobre comercio exterior y también atacar a la banca privada para socializarla. Creo que Luis Bilbao terminó diciendo la solución, no hay solución sin programa o revolución socialista. Esto hace parte de reivindicación socialista, transitorias hacia el socialismo. Y estamos aquí para debatir las alternativas, para ir más allá de la denuncia del imperialismo a nivel retórico y de los fondos buitres, y para pensar cómo hacer la integración de los pueblos y volver al camino indicado por Hugo Chávez cuando llamaba al Banco del Sur a la integración de los pueblos y a la institución de mecanismo de integración en favor de los derechos humanos. Muchas gracias por su atención.